Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto poder una vez más compartir este evento tan importante, tan lindo que la licenciada Gaby Cardoso viene organizando. Hoy me toca hablar un poco sobre las actualizaciones en el mundo de los microorganismos. Vamos a hablar específicamente qué novedades hay en cuanto a probióticos y también un poco sobre prebióticos específicamente, ¿sí? ¿Qué novedades hay en el universo microbiano y los suplementos? Primero vamos a hablar un poquito de estadística para entrar en ambiente. En cuanto a lo que son las estadísticas de sobrepeso y obesidad, tenemos 69.3% de la población paraguaya padece de sobrepeso u obesidad en adultos, lo que significa que 6 de cada 10 paraguayos sufren de problemas de peso metabólicos y el 34.6% de los niños y adolescentes también. Estas son las últimas estadísticas del año 2022 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y manejan como factores gatillantes el sedentarismo en un alto porcentaje de la población, como también el bajísimo consumo de frutas y verduras. Y ahí, bueno, entrando dentro del contexto del aparato digestivo, sabemos que además de la absorción, tanto el estómago como el intestino son órganos sensoriales y endocrinos y que dentro del contexto de la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos, en presencia de una dieta rica en fibra, es que producen los ácidos grasos de cadena corta por fermentación que a la vez activan hormonas, entre ellas el GLP-1, el peptido II, que sabemos que controlan el metabolismo de glucosa, como también la sensación de saciedad. La colecitoquinina, que también participa en la producción de la saciedad, y la síntesis de catecolaminas, GABA, dopamina, serotonina, también muy importantes dentro del manejo del paciente con sobrepeso. Y por otro lado, la dieta clásica del paraguayo, ¿verdad? Una dieta bien occidental, rica en harinas refinadas, azúcares, grasas hidrogenadas, muy pobre en fibras, lo que hace que se gatille una disbiosis de la microbiota intestinal y con esa disbiosis vienen las demás complicaciones. El intestino hiperpermeable, la rotura de la barrera, se pierden en este proceso por falta de fibra justamente y fermentación, el peptido II y el GLP-1 que genera saciedad, y eso a nivel sistémico ya sabemos que genera inflamación crónica de bajo grado en los órganos dependientes de insulina. Entonces, nuestra primer protagonista del día va a ser una bacteria que va a entrar con bastante peso próximamente en el mercado, que se llama Akkermansia muciniphila. Seguramente algunos ya la conocen, otros no, pero básicamente es una bacteria anaerobia estricta que forma parte de nuestra microbiota comensal en personas sanas de buen peso y como dice su nombre, que en realidad viene de la palabra Akkermansia, viene del biólogo que lo descubrió, Anto Ackermans, y mucinífila, amante del moco. Esta es una bacteria muy particular porque depende mucho del glicocálix o el moco protector para poder subsistir. Ellos devoran este moco y a su vez generan, señalizan, vamos a decir, químicos para que este moco se pueda de vuelta producir a nivel intestinal. Particularmente estamos hablando a nivel del intestino grueso, el colon, donde más abunda. Bueno, los mecanismos de acción y lo que se está viendo es que es una bacteria que probablemente va a entrar con mucha fuerza en el tratamiento del paciente con sobrepeso y obesidad, justamente porque tanto en su forma viva, en su forma activa, viva, bacteria en su forma íntegra, como también sus péptidos, sus pedacitos, tienen un efecto probablemente positivo en cuanto a nivel metabólico. Primeramente vamos a hablar de este paper, que es el paper central en realidad, en el cual se ve que pacientes con sobrepeso, obesidad, diabetes, tienen una mayor cantidad de firmicutes, bacterias que no son precisamente positivas cuando están en aumento, tienen una bajada importante de la Akkermansia muciniphila y esto les expone a resistencia a la insulina, sobrepeso y a una menor capacidad del control del peso. Versus los pacientes que fueron sometidos a 3 a 4 meses con cepas vivas, activas y una mezcla también de las pasteurizadas de la Akkermansia muciniphila, y se vio que estos pacientes pudieron controlar mucho mejor esa resistencia a la insulina, ese sobrepeso también mejoró bastante,
los niveles y perfiles inflamatorios por sobre todo, y se vio que a nivel sistémico también pueden tener un efecto bien positivo. Por ejemplo, a nivel sistema nervioso central se vio que ayuda a reducir bastante lo que sería el desarrollo de la neuroinflamación. A nivel del músculo se redujo mucho la inflamación en sí, mejoró también la sensibilidad a la insulina. A nivel de lo que es el hígado, ayudó a reducir la esteatosis hepática. A nivel del tejido adiposo, esa inflamación propia del tejido adiposo. Y a nivel de los huesos, por ejemplo, se vio una mayor producción de los osteoclastos, un mayor trabajo y regeneración de la parte ósea. Entonces, hoy se maneja que probablemente van a ir apareciendo diferentes cepas de Akkermansia en su forma íntegra, que de cual ya tenemos algunas en el mercado, que van a tener un efecto, por ejemplo, protector de la barrera intestinal que estimulan las tight junctions. También se ve que estos muramiles o pedacitos o peptidios también pueden ayudar a reducir esa inflamación sistémica característica. Y en resumen, en este paper también, bueno, en el caso de pacientes con obesidad se vieron los efectos similares en cuanto a la suplementación con Akkermansia. Y en resumen, lo que llegan a la conclusión es que una suplementación de 3 a 4 meses de Akkermansia mucinífila en un buen contexto de alimentación y suplementación puede ayudar a mejorar los niveles de sensibilidad a la insulina, los niveles de colesterol y triglicéridos, también contribuyó al descenso de peso, ayudó además a reducir la masa grasa y circunferencia de cadera en comparación al valor inicial de los pacientes, de las personas que participaron de los estudios. ¿Qué se tiene que tener en cuenta en el momento de adquirir estos suplementos? No hay muchos todavía en el mercado, pero lo lindo y lo interesante sería que empecemos a manejar que tenemos que tratar de adquirir siempre suplementos, en realidad, que cuando hablamos de probióticos, de las especies, ¿sí? Nuestro suplemento tiene que especificar la especie. Yo le digo que tenga el número de cédula o número de chapa también al lado, que tratemos de usar los probióticos cada vez más específicos. En el caso de la Akkermansia no vamos a encontrar unidades formadoras de colonias, sino que están marcadas como unidad de fluorescencia activa, y aproximadamente lo ideal sería entre 20 a 50 millones, ¿sí? Cápsulas gastroresistentes, súper importantes, porque la Akkermansia tiene que tener un efecto a nivel del intestino, no se puede perder en el estómago, ¿sí? Asegurarnos siempre cuando vamos a adquirir que sean cápsulas gastroresistentes. En sinergia con prebióticos, se ve que la Akkermansia, la AKK se le dice, responde muy bien en presencia a la inulina y a los fructooligosacáridos. Entonces no sería una mala idea tal vez hacer una sinergia con algún suplemento de prebiótico o mismo reforzarlo en la dieta. También respetar las cantidades diarias recomendadas, ya que hay un gran riesgo de que este suplemento, si uno exagera o le da una cantidad o por un tiempo mucho más prolongado, pueda generar mucolitis a nivel del intestino, y no queremos eso porque es una inflamación, ¿sí? Acordémonos que es una bacteria que degrada moco. Y por supuesto, no podía no dejar de mencionar que a nivel de la alimentación, de la nutrición, nosotros también podemos estimular la presencia de Akkermansia mucinofilia con estrategias nutricionales. Por ejemplo, la lactancia materna tiene un prebiótico conocido como galactoenebiosa que estimula la aparición de la Akkermansia mucinofilia como una bacteria comensal en el recién nacido. Las dietas altas en FODMAP, o sea, las dietas altas en fibras fermentables, también estimulan considerablemente la presencia de la Akkermansia a nivel del intestino. Y los MAX, los carbohidratos fermentables, que son, por ejemplo, la inulina, los fructooligosacáridos, los más conocidos. Fibras solubles, también súper importante que estén presentes en la dieta porque estimulan la presencia. Podemos mencionar ahí lo que conocemos y manejamos ya: el almidón resistente, el psyllium, betaglucanos y los xilooligosacáridos, que son más propios de la industria. La presencia de una alimentación con antioxidantes también se ve un resultado positivo en cuanto al uso, al consumo, por ejemplo, del resveratrol, el café, el té verde, la granada, estimulando considerablemente el crecimiento de esta bacteria. Y la sinergia con los lactobacilos y bifidobacterias. Las bacterias del intestino actúan mucho en sinergia. Entonces se maneja que cuando hay un intestino diverso, variado, que tiene una buena cantidad de lactobacilos y bífidos, esto va a estimular la presencia de la Akkermansia.
El ayuno, la dieta cetogénica y la metformina probablemente también aumenten la presencia de la quermancia a nivel del intestino, entonces podrían ser estrategias interesantes dado el caso y el perfil del paciente. ¿Cuáles son los inhibidores de AKK? Las dietas bajas en fibras y polifenoles, por ejemplo, las dietas bajas en FODMAP. Por eso es que es un estilo, una estrategia alimentaria que no se debe sostener por mucho tiempo. Uno de los efectos es la caída considerable de la diversidad microbiana, entre ellos la caída de la presencia de la AKK. Disbiosis de la microbiota intestinal con baja diversidad, mucho ojo en los pacientes que toman de forma crónica corticoides, antibióticos, que tienen una alimentación monótona, pobre en fibras, probablemente ellos tengan una reducción interesante en los niveles de Akkermansia. Entonces, podríamos decir que tal vez estemos ante un Ozempic natural y por eso y mucho más, nosotros amamos la AKK. Próximamente va a estar entrando en el mercado, la AKK va a estar disponible para nosotros. Vamos a meter presión en los magistrales para poder tener disponible. Y no me gustaría hablar de probióticos sin también hablarles un poco de prebióticos, porque mucho de repente cuando hablamos de salud digestiva queremos estudiar los probióticos nuevos de la industria, qué es lo que está saliendo, pero nos olvidamos que también hay un mundo de fibras muy amplio, ¿sí? Hoy, en particular, vamos a hablar de las fibras alimentarias, específicamente de la fibra prebiótica, como un caldo de cultivo esencial. Bueno, primero diferenciemos un poco. Fibra alimentaria en sí, sabemos que son polímeros de carbohidratos presentes en la estructura de los vegetales que no pueden ser digeridas en su totalidad por el ser humano. ¿Sí? Eso lo hace en parte la microbiota intestinal. La fibra prebiótica es una fibra un poco más específica. Tampoco son digeribles por el ser humano, pero a partir del metabolismo de esa microbiota intestinal es que la modula en cuanto a su composición y actividad y hace que ésta pueda generarle efectos beneficiosos al hospedador. Esa es la definición de fibra prebiótica. Se maneja que el ser humano tiene aproximadamente 22.000 genes, de los cuales solamente 17 de ellos son capaces de digerir fibras o prebióticos. Por ejemplo, el almidón, la sacarosa, la lactosa. El ser humano cuenta con esas enzimas. Pero eso representa solamente el 0.03 de la inmensa cantidad de carbohidratos que tenemos en el universo. Y el resto de esos carbohidratos son procesados por la microbiota intestinal, que versus el ser humano que tiene 17, cuenta con 56.000 genes para la digestión de fibra. Por eso es que es tan interesante y cada vez van a aparecer más, yo creo que también suplementos de fibra, de fermentación que vamos a ir hablando un poquito más adelante. Ellos son capaces de digerir el almidón resistente, la celulosa, las glicoproteínas y las mucinas que nosotros no podemos. Nos hacen ese gran favor para generar ahí los ácidos grasos de cadena corta, el acetato, propionato y butirato que tanto vemos y mencionamos y escuchamos también a la licenciada Gabriela en sus clases hablar. Esta es una clasificación de fibra muy linda y útil que me gusta mucho usar para estudiar porque las fibras se clasifican según su función y su estructura. Tenemos fibras que sirven para estructura, que son por ejemplo la celulosa, la hemicelulosa, las gomas y mucílagos. Estas forman parte de la pared vegetal y también hay fibra prebiótica que sirve para fuente de energía de las bacterias, como por ejemplo son los fructanos, la inulina, los frutos oligosacáridos y el almidón resistente y maltodextrina. Estas son fibras específicas para darle una diversidad, una abundancia interesante a la microbiota intestinal. Y lo interesante de esta clasificación es que también considera como una fuente de fibra prebiótica a los compuestos fenólicos por justamente darle ese estímulo a la microbiota intestinal y también engloba a las fibras de origen no vegetal que serían la quitina, la quitosana, el colágeno y la condroitina como posibles fibras para estimular el crecimiento bacteriano. Hoy por hoy se va a hablar también de que seguramente en consulta ya tuvieron pacientes que no respondieron bien al uso de prebióticos. Le damos frutos oligosacáridos, le damos inulina y el paciente se distiende y no quiere hacer el tratamiento. Eso es súper común, a mí me pasó muchas veces también. En la industria se está manejando de que es súper importante clasificar a estas fibras según su capacidad de fermentación
en una fermentación no específica o de baja especificidad, de mediana especificidad y de alta especificidad. La inulina y los fructooligosacáridos, si bien son parecidos, son fibras de fermentación de muy baja especificidad. O sea, yo le meto al paciente con una disbiosis, tal vez le alimente a sus bacterias buenas, pero por supuesto también le va a alimentar a las bacterias malas. Tal vez en una primera instancia no sería una estrategia muy interesante cuando queremos modular esa microbiota, ¿sí? En cuanto a los alimentos también, tener en cuenta los que son ricos en estas fibras. Después tenemos los de mediana especificidad. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar al psyllium. El psyllium es una fibra soluble, es una fibra prebiótica que tiene una capacidad fermentativa media. Le va a distender y aventar un poquito menos y le va a ayudar a la microbiota un poco más específica, buena, comensal, a que ellas puedan tener un sustrato o un alimento constante, ¿sí? Y están las de alta especificidad que hoy están en el foco de la industria de los suplementos. Ahí vamos a hablar, por ejemplo, de el glucomanam, ¿sí? Como una fibra que originalmente se la conoce para el descenso de peso. Pero se está viendo que su efecto de fermentación es tan bajo y tan específico que puede ayudar a que crezca considerablemente la cantidad, por ejemplo, de bifidobacterias que cuesta tanto de recuperar en una disbiosis de la microbiota intestinal. Estas fibras no fermentan, fermentan poquísimo. El psyllium también, dado el caso, puede ayudar y sería el foco de los próximos suplementos de fibra con una fermentación de mucha más alta especificidad. Ahí tenemos una pequeña clasificación de lo que ya disponemos en la industria. Los fructooligosacáridos o FOS, que tenemos mucho en las fórmulas infantiles, en los suplementos. Estas son moléculas de sacarosa con varias unidades de fructosa altamente fermentables por las bacterias del tracto gastrointestinal. Efecto modulador del ecosistema microbiano y podemos usarlo a partir de 1 o a 5 gramos. Lo ideal es empezar de a poco. Lo podemos mezclar incluso, pero lo lindo sería empezar tal vez con 1 gramo, ir subiendo, a medida que el paciente va modificando esos hábitos alimentarios y también va mejorando ese ecosistema de la microbiota intestinal. Ahí entramos con la inulina, que es muy similar a los fructooligosacáridos. Es una molécula de sacarosa con más de 100 unidades, es mucho más amplia, tiene ligaciones diferentes de unidades de fructosa altamente fermentables por las bacterias, modula también el ecosistema microbiano y lo solemos usar entre 3 a 5 gramos. Siempre preferentemente empezar con dosis bien bajas. Después tenemos aloxilo-oligosacáridos que son relativamente nuevos. Los oligosacáridos se ven más en la industria, aunque ya tenemos los primeros suplementos. Son varios polímeros de silosa, un prebiótico inmunomodulador y clasificaría como una fibra de mediana fermentación específica, por así decirlo, ¿sí? Los galacto-oligosacáridos que están presentes en la leche materna, que el niño no lo puede digerir, pero la microbiota hace ese gran favor de digerirlo por él, por eso es tan importante la lactancia materna en parte. También tenemos los arabinoxilanos, ahí viene el psyllium, una fibra prebiótica de especificidad media que capta grandes cantidades de agua y reduce los niveles de colesterol, el riesgo cardiovascular también, y es ideal, por ejemplo, para pacientes con colon irritable, ya sea diarrea o constipación, entre 1 a 5 gramos diarios, siempre empezar de menos a más, ¿sí? Ahí tenemos también al glucomanam, fibra prebiótica con función metabólica, al reducir los índices de obesidad porque genera saciedad. Se está viendo que el glucomanam tiene un efecto muy bueno similar al sucralfato y la cimetidina. Podría ser incluso una estrategia también para los pacientes que tienen inflamación digestiva. Se está desarrollando esa posibilidad y el uso va a ir de 1 a 2 gramos diarios. Realmente la respuesta al glucomanam es muy buena en cuanto al disconfort digestivo. Y tenemos a los betaglucanos que vienen de origen animal, bueno, sería origen fúngico, y origen vegetal, más bien de la avena, ¿verdad? Que sería su fuente principal. Esta fibra prebiótica es de alta media especificidad en realidad, con capacidad de reducir el índice glicémico y los niveles de colesterol. Se usa alrededor de 250 a 500 miligramos por día, de muy buena aceptación y tolerancia en general. Ahí tenemos algunas marcas, ¿verdad? Algunos productos específicos que disponemos en el mercado, de repente para que tengan en cuenta, para usarlo con los pacientes, ¿sí? Y les dejo también la referencia
de algunas páginas con muy buena información constantemente actualizada en cuanto a info sobre prebióticos, probióticos, postbióticos para que puedan ir aumentando los conocimientos. Y cerrando esta palestra, todos los prebióticos son fibras, mas no todas las fibras son prebióticas. La fibra es un mundo que ahora se está empezando a descubrir, a estudiar mucho, y los que hacemos modulación intestinal realmente tenemos que empezar a manejarlo bastante bien. Espero que les haya sido de utilidad y les haya gustado mucho.